Continuamos con nuestro tema de Jesús y el reino de Dios. Hemos visto ya varias cosas, la naturaleza del reino, sus características, el reino presente y las enseñanzas de Jesús, el ingreso al reino, la ética del reino. Hoy vamos a hablar un poco sobre los agentes del reino. ¿Qué enseña Jesús sobre ese tema? ¿Cómo es que el reino funciona? ¿Cómo es que el reino se establece? ¿O cómo es que el reino se expresa? Ya hablamos de Mateo como el manual de discipulado, cómo ser discípulo en el reino presente. Entonces los discípulos son los agentes, pero ¿cómo enseña Jesús sobre eso? Bueno, hay varias enseñanzas. Algunas de ellas vienen de las parábolas del reino de Mateo 13 y vamos a hablar de eso un poco. En la parábola del trigo y la cizaña, que aparece ahí en Mateo 13, hay una expresión que Jesús usa cuando explica la parábola y está diciendo quién es quién y ahí identifica a los diferentes personajes, ¿no? Quién es el maligno, quiénes son los hijos del maligno, los que siembran la cizaña, y quiénes son los hijos del reino. Y los hijos del reino es una expresión ahí que identifica a los discípulos de Jesús. Nosotros somos así. Ese es un nombre con el que Jesús identifica a sus discípulos, hijos del reino. Nosotros no usamos esa expresión para identificarnos a nosotros mismos, pero Jesús sí lo hace. Y ahí en esa parábola los hijos del reino piden como permiso para cortar la cizaña, pero se les prohíbe. Eso no es una responsabilidad de los hijos del reino. Por lo menos se dice que no les toca hacer. A los hijos del reino no les corresponde juzgar ni condenar. Eso es una tarea de Dios. Dice del juicio, los ángeles, cuando los ángeles lo hagan en el juicio final. Bueno, el punto es que los agentes, los hijos del reino. Pero ahí mismo, en ese capítulo, aparecen otras metáforas, dos metáforas más, en dos parábolas pequeñitas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Ambas parábolas hacen énfasis en el tema del crecimiento del reino. El de la semilla de mostaza, desde una cosa muy pequeña e insignificante hasta un arbusto grande que da lugar para que lleguen los pájaros, digamos. No tenemos que alegorizar eso, es simplemente un detalle de la realidad del mundo natural. En ambos casos se habla de algo insignificante que produce un crecimiento sobresaliente, sorprendente. La semilla de mostaza, lo más pequeño, lo más pequeño perceptible a los ojos en el tiempo de Jesús. No tenemos que darle vueltas al asunto y hablar ahí de términos científicos y todo. No, es una cuestión fenomenológica, es lo que se puede observar, lo que se ve. Y en ese momento, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se decía que la semilla de mostaza era la cosa más pequeña que se podía observar. Y ya se imaginan ustedes a los discípulos escuchando esa parábola. Ellos son unos pocos que están con Jesús. Son una pequeña pandilla, digamos, de Galilea que anda con Jesús, que se imaginaban ellos qué influencia iban a tener ellos en el mundo, un grupo insignificante. Así que esta parábola los debió haber hecho pensar, ¿no? Igual la parábola de la levadura. La enseñanza detrás de eso es que los
agentes del reino, los discípulos, ilustrados por la semilla de mostaza y por la levadura, son una influencia benéfica en el mundo, en la sociedad. La parábola de la levadura es particularmente interesante porque la levadura es un ingrediente para hacer pan. Las amas de casa conocen bien eso, pero la levadura, bueno, uno puede guardar la levadura, claro, y puede tenerla ahí en la bodega, a la cena, en la cocina, pero su utilidad está en la masa, ahí debe estar, en la masa. La masa representa el mundo, la sociedad. ¿Dónde debe estar la levadura? No guardada, debe estar en la masa para que haga su efecto. Pero haciendo una analogía con el mundo contemporáneo de la iglesia, yo diría que nosotros somos levadura, digamos, entre comillas, pero somos levadura guardados en la alacena. Las iglesias son una especie de bodegas de levadura, bonitas, grandes, cómodas. ¿Y dónde está la levadura? En la iglesia. ¿Dónde debería estar? En el mundo. Y nosotros estamos como al revés. Cuanto más tiempo pasamos en la iglesia, mejor somos. Qué tontería es guardar la levadura. ¿Qué pasa con una levadura guardada por mucho tiempo ahí sin utilizar? Bueno, se vuelve rancia. No sirve. Bueno, yo diría que llegamos al punto de que nuestras iglesias deben ser algo así como bodegas de levadura rancia, porque no sirve, no está haciendo su trabajo, no está leudando la masa. La masa ahí está, y la levadura ahí está. Bueno, es la influencia benéfica, y es una influencia imperceptible. Uno no puede tomarle foto al trabajo que está haciendo la levadura en la masa mientras la está leudando. Es imperceptible, pero al fin es evidente. Bueno, nosotros no estamos leudando nuestra masa. Nuestra masa se nos está arruinando. Nuestra masa se nos está pudriendo. Y la levadura feliz, cantando y haciendo actividades. Bueno, es un tema de reflexión. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, somos la comunidad del reino. Nosotros somos representantes de ese reino. Y déjenme terminar solamente enumerando las evidencias del reino presente. La encarnación, la presencia del Mesías en el mundo en su tiempo, el ministerio de ese Mesías, todo lo que él hizo, la resurrección, por supuesto, del Mesías, su ascensión y su exaltación, la presencia del Espíritu Santo en el mundo. El Mesías entrega, nos dio. Y luego la presencia de la iglesia como agente del reino de Dios. Todas esas son evidencias de que el reino de Dios está presente. Bienvenido al reino de Dios, hagámoslo una realidad válida, pero una realidad presente.